Buen día. En el presente video veremos a los fundadores o exponentes de la sociología. Bien, comenzaremos con Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Como podemos ver, él vivió en Inglaterra y quedó prendado al constitucionalismo inglés, a lo cual él divulgó en su libro El espíritu de las leyes, donde él amparaba la separación de los tres poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Debido a esto, él es considerado uno de los mayores precursores del liberalismo, ya que fue él quien desarrolló esta teoría de la separación de los tres poderes. Siguiendo tenemos a Alexis de Tocqueville. Él fue un pensador político francés del siglo XIX. Él, tras uno de sus viajes a Estados Unidos entre los años 1831 y 1832, logró observar con detenimiento el funcionamiento del sistema político y social de dicho país. Esto lo llevó a escribir su obra, titulada La democracia en América. En ella él básicamente explicaba cómo la igualdad era un pilar fundamental en las sociedades democráticas y también al mismo tiempo él advertía sobre los riesgos de la tiranía y del individualismo extremo. Cuando tenemos a Claude Henry, conde de Saint-Simon, fue un influyente pensador francés del siglo XVIII, considerado precursor del socialismo y un pionero en el estudio de la sociedad industrial, ya que esa era básicamente su idea. Él abogaba por una reconstrucción social, la cual se centraba en el trabajo productivo, la economía, y básicamente él desafió a la nobleza, al clero y a los poderes. Tenemos también a Augusto Comte. Él es considerado el precursor del positivismo y del socialismo científico, ya que sus aportes teóricos representaron una grandes metodologías para la comprensión y el estudio de la sociedad en su totalidad. Tenemos también a Herbert Spencer. Él fue un sociólogo británico y fue uno de los primeros en pensar en la vida social. Algo característico es que él también veía a las sociedades como organismos que evolucionan, algo así como lo que han experimentado varias especies. Ferdinand Tönnies, un sociólogo alemán, fundador de la sociología científica y fue un sociólogo clave en la sociología alemana. Él nos brinda conceptos fundamentales como lo que es comunidad y sociedad. Él explica que comunidad son lazos sociales naturales basados en la voluntad colectiva, afecto y consenso social. Y la sociedad son relaciones formales y contractuales basadas en intereses individuales y racionales. George Simmel. Y pues básicamente la sociología de George Simmel constituye uno de los orígenes teóricos de la noción del capital social, ya que ésta se basa en el estudio, la investigación de la sociedad a partir del análisis de las formas y los contenidos de los procesos que resultan de la interacción social. Continuamos con Émile Durkheim, un sociólogo y pensador francés. Uno de sus planteamientos base hacen referencia a que los hechos sociales deben ser estudiados como cosas, es decir, el estudio debe realizarse desde una mirada externa, tanto de los valores, percepciones o creencias del observador. Alfredo Pareto. Él fue un ingeniero, filósofo, economista y sociólogo italiano. Una de sus más grandes contribuciones fueron hacia la economía, en las cuales él estudiaba la distribución y el ingreso nacional de herramientas, hablando en el contexto italiano, ¿verdad? Al igual que él también elaboró una de sus teorías más reconocidas, la cual es la regla 80-20. Continuamos con Karl Marx. Él pues es uno de los personajes más influyentes en la fundación de la sociología en sí y pues es conocido por su teoría del materialismo histórico, en la cual explica el orden social, así como la jerarquía y las clases sociales. Una de sus obras también más influyentes fue el Manifiesto del Partido Comunista. Tenemos a Edward Rose. Él fue influido por Gabriel Tarde y George Simmel. Él comenzó a entender a la sociedad como una pluralidad de individuos en interacción y preocupado por el problema entre la interacción del individuo con la sociedad. Él destacó en su pensamiento el asunto del control social. Tenemos también a Gustave Le Bon. Él entre los años de 1880 y 1895 publicó importantes libros sobre las civilizaciones árabes y de la India. Fueron 3 libros. Está Le
les sociétés, la origine et leur histoire de 1881. Y también tenemos Les lois psychologiques de l'évolution du peuple de 1894. Traducido al inglés, The Psychology of People, la psicología de las personas, de 1898. También está Psychology of Foods, de 1895. Entonces Le Bon comenzó a utilizar el término raza para indicar la nacionalidad en lugar de limitar a su significado una definición como antropológica. Werner Sombart. Él junto con Max Weber son considerados uno de los padres fundadores de la sociología, pero de la sociología económica. Ambos abordaron las relaciones entre la economía y la sociedad. Gabriel Tarde, él concebía la sociología como basada en pequeñas interacciones psicológicas entre los individuos. Y por último tenemos a Max Weber. Él es considerado el padre de la sociología moderna. Considera a la burocracia y la religión como temas importantes en el estudio de las ciencias sociales. Y él propuso que las ideas afectaban las estructuras sociales y la economía.